Buen día para todos. Qué gusto poder estar juntos celebrando en este domingo de resurrección. Felices Pascuas para todos. Cristo está vivo, amén. Qué hermoso poder estar celebrando esta mañana que Él vive, que la tumba está vacía y porque Él resucitó también nuestras vidas han sido cambiadas, nuestras vidas han sido impactadas por la obra de Jesús. Y esta mañana me gustaría al abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. Si tienes tu Biblia te invito a que la abras ahí. Romanos capítulo 6, vamos a estar leyendo versículos 1 al 14. Vamos a estar viendo acerca de algunas implicaciones de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Creo que muchas veces pasamos mucho tiempo hablando acerca de que por la muerte de Jesús nuestros pecados son perdonados y podemos tener vida eterna. Y si bien eso es una verdad en sí misma, creo que a veces no profundizamos tanto en cuáles son las implicaciones de la muerte y la resurrección de Jesús. Hablamos acerca de que la muerte y la resurrección de Jesús tienen poder. Tanto poder que nuestras vidas no son las mismas una vez que Él viene a nuestras vidas. Y ahora en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14, me gustaría que podamos estar viendo algunos detalles acerca de la muerte y la resurrección de Cristo, cómo Cristo obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, qué es lo que Él hace a través de su poder en cada uno de nosotros. Entonces te invito a Romanos 6, 1 al 14, vamos a darle lectura a este pasaje del Nuevo Testamento y dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto a que Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Te invito a que oremos una vez más, por favor. Padre, queremos venir delante de ti en esta mañana rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo, que conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos, que conoce nuestra debilidad y que conoce mi debilidad, Señor, pueda hablar a través de tu palabra con poder, que podamos escuchar tu voz, que podamos ser transformados, Dios, y que podamos ser recordados una vez más de la belleza del Evangelio, de lo poderoso que fue la muerte y la resurrección de Cristo. Algo que celebramos en nuestra fe este domingo, pero que culturalmente, religiosamente también se celebra en todo el mundo. Pero Padre, queremos ver más allá. Queremos ver más allá y queremos ver las implicaciones que tiene para nuestra vida hoy. No solamente la esperanza que nos da de un futuro glorioso, sino las implicaciones que tiene para nuestra vida el día de hoy. Te pedimos que nos hables en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los romanos y la carta a los romanos comienza en sus primeros capítulos donde el apóstol Pablo escribe diciendo y hablando acerca de la condición del hombre. Como el hombre, todos los hombres hemos pecado, todos los hombres estamos caídos, todos los hombres tenemos una naturaleza que tiene una tendencia hacia el mal. Dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, sino todo lo contrario. Los hombres se han ido en contra de Dios y han ido en la dirección de sus pasiones y sus deseos. Han perseguido sus deseos pecaminosos en lugar de buscar al Dios que es 3 veces santo. Y a causa de eso Dios trae una condenación. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios y lo que el hombre merece a causa de su pecado, la condenación que viene a causa del juicio en contra del hombre por causa de su pecado es la separación de Dios, la muerte.
Pero entonces Pablo comienza a hablar acerca de lo que Dios hizo. Porque si bien el hombre pecó, el hombre se separó de Dios, el hombre se alejó de Dios, Dios decide interceder en la situación del hombre, involucrarse en la situación del hombre, enviando a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesús murió, vivió en este mundo de una manera perfecta, obedeció toda la ley, cumplió todos los mandamientos, pero también murió en la cruz. Y hay algo muy especial que sucede cuando Jesús muere en la cruz, que cuando Jesús muere en la cruz carga sobre sus hombros el pecado de todos los hombres. Jesús nunca pecó, sin embargo Jesús sobre sus hombros cargó nuestros pecados. Y en esa cruz del Calvario Jesús murió por ti y por mí. Jesús entregó su vida voluntariamente para que tú y yo podamos recibir su justicia. Nuestro pecado fue puesto sobre Jesús en la cruz, y todos aquellos que han creído en Jesús como el Hijo de Dios, el único camino, la verdad y la vida, han recibido la justicia de Jesús, y entonces somos declarados justos. Somos justificados por medio de la fe. Y entonces el apóstol Pablo viene enseñando acerca de esto, y tal vez en ese momento llega al capítulo 6 y tal vez él había escuchado algunas preguntas, algunos cuestionamientos, algunos comentarios de personas que habían estado escuchando su sermón o que en algún momento habían escuchado acerca de este mensaje de gracia. Y el cuestionamiento tal vez de algunos de ellos, y también el cuestionamiento de muchos líderes religiosos, es si les predicamos de tanta gracia, si les predicamos de tanto amor, si les predicamos de que son justificados por medio de la fe, entonces cada uno va a desbandarse y se van a ir y van a dar lugar al pecado en sus vidas, y entonces ya no va a haber control acerca de la santidad de Dios. Entonces no hablemos de tanta gracia. Sin embargo, el apóstol Pablo llega al versículo 1 del capítulo 6 y dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y dice: de ningún modo, de ninguna manera. Porque predicar la gracia de Dios no es predicar una permisividad acerca del pecado, sino que nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros hablamos acerca de la gracia de Dios, estamos hablando acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y la muerte y la resurrección de Jesucristo hoy le habilitan al creyente vivir victorioso sobre la muerte y sobre el pecado. Si tú y yo hemos experimentado la gracia de Dios y el poder transformador de la muerte y la resurrección de Jesús, nuestro corazón no va a querer ir detrás del pecado, sino que va a poder vivir en victoria del pecado. Vamos a poder alejarnos del pecado. Y entonces vamos a ver en estos primeros 14 versículos del capítulo 6 algunas implicaciones que tienen esta victoria que nosotros tenemos sobre el pecado. Porque creo que muchas veces vamos arrastrando los pies, y he conocido creyentes que dicen: Pablo, pero es que la vida cristiana es tan difícil, y es que el pecado es tan fuerte y a veces me domina. Y quiero que veas cómo la palabra de Dios hoy nos va a mostrar que tú puedes tener victoria sobre el pecado solo porque la muerte y la resurrección de Jesucristo fueron suficientes. No por qué tan bueno seas, por qué tantos años tengas leyendo la Biblia, no por qué tan espiritual seas, sino por la gracia de Dios y la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección de la tumba. Y lo primero que vemos en los primeros 3 versículos, vemos que los que han creído en Cristo han muerto al pecado. Es el primer beneficio que podemos ver de aquellos que han creído en Cristo Jesús. Han creído en el poder de la muerte y la resurrección de Jesús, y por lo tanto tienen victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque han muerto al pecado. Mira lo que dice primeros 3 versículos. Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y dice: de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y quiero que veas por qué es clave. El apóstol Pablo dice: nosotros que hemos ¿qué? Muerto al pecado. Y está hablando de un tiempo pasado, pero es un tiempo pasado perfecto. Es un tiempo de algo que sucedió en el pasado. Morimos al pecado, pero permanecemos en un estado de muerte al pecado. Dice: nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo hoy vamos a continuar viviendo una vida de pecado? Esta expresión, continuaremos en pecado, está describiendo a una persona que hace del pecado un hábito, que peca habitualmente, que peca tal vez de manera recurrente y constante.
Una persona que tal vez está pensando, bueno, sí, la gracia de Dios es tan grande que es suficiente para perdonar todos mis pecados, entonces no tengo que limitar mis pecados. Déjame decirte que hay ciertas corrientes filosóficas y religiosas que creen en eso. Creen que mientras más pecamos, más exaltamos la gracia de Dios. Por lo tanto, pequemos libremente, porque de esa manera damos testimonio que la gracia de Dios es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Uno de ellos era un líder religioso llamado Rasputín. Y muchos filósofos han abrazado esta realidad, pero no solamente filósofos. Muchas personas el día de hoy. Muchas personas el día de hoy toman la gracia como si fuese un amuleto. Toman la salvación como si fuese un amuleto. Y es que no vaya a ser que peque, pero lo bueno es que me abrazo a la gracia, porque entonces así aseguro el perdón de mis pecados y la vida eterna. Cuando la gracia es mucho más que eso. Cuando nosotros entendemos la gracia, nos damos cuenta de que al entender lo que Cristo hizo por nosotros, entonces vamos a dar evidencia de que hemos entendido el perdón de pecados, la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero alguien que piensa que puede pecar y que su pecado no tiene ningún impacto sobre la gracia, lo que puede estar es dando evidencia que realmente no ha experimentado el poder transformador del Evangelio. Porque alguien que ha experimentado el poder transformador del Evangelio entiende que la muerte de Cristo y su muerte a nuestros pecados en la cruz del Calvario nos ha sido adjudicada a nosotros por medio de su obra en la cruz. Por eso dice, los que hemos muerto al pecado. Y el apóstol Pablo no estaba hablando acerca de que él en algún momento había muerto por los pecados. Si el apóstol Pablo está diciendo los que hemos muerto al pecado, es porque el apóstol Pablo estaba haciendo referencia a la muerte de alguien más. El apóstol Pablo estaba haciendo referencia a la muerte de Cristo, y lo vemos explicado más en el versículo 3. Cuando dice, ¿o no saben ustedes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y quiero explicarte qué es lo que significa esto. Porque cuando dice los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, esta palabra bautizados significa inmersos en. Y lo que está diciendo este pasaje es que posicionalmente tú y yo fuimos inmersos en Jesús. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, todos los que hemos creído en Él morimos con Jesús a los pecados. Por lo tanto, todos los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo pues viviremos en pecado? Porque si tú has creído en Cristo Jesús, su muerte en la cruz por tus pecados es tu muerte. Hoy posicionalmente tú has muerto al pecado. Posicionalmente. Pero eso no significa que prácticamente nosotros entonces decidamos pecar y pecar involuntariamente. No, todos pecamos voluntariamente. Todos pecamos. Todos nos equivocamos, todos de repente mentimos, todos de repente tomamos lo que no nos pertenece, te sales antes del trabajo, o de repente andas chismeando, murmurando de alguien, o de repente estás teniendo pensamientos inapropiados, lujuriosos, estás mirando pornografía, tal vez todos pecamos de alguna manera, todos. Pero posicionalmente en Cristo, dice la Biblia, todos hemos muerto al pecado. Pero cuando habla acerca del bautismo, me encanta porque lo dice 2 veces. Dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y hace referencia al simbolismo del bautismo. El simbolismo del bautismo, si tú te has bautizado o has visto bautismos aquí en la iglesia, cuando una persona se sumerge en el agua, cuando se está sumergiendo en el agua, se está identificando con la muerte de Jesús. Cuando Jesús es sumergido en el agua, cuando nosotros somos sumergidos en el agua, estamos siendo identificados con la muerte de Jesús, y cuando la persona sale del agua, nos identificamos con su resurrección. Esa identificación con la muerte de Jesús, quiero que veas algo, no solamente es posicional, sino que en el momento en el cual tú te bautizas, es una identificación práctica. Cuando tú te estás bautizando en el agua, tú estás dando testimonio y estás obedeciendo y estás diciendo, yo creo que así como Jesús murió en la cruz del Calvario, yo he muerto al pecado y ahora resucito a una nueva vida. Y vamos a hablar de la nueva vida en un momento. Pero lo que quiero que veas es que lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo es, tú y yo hemos muerto al pecado posicionalmente, pero prácticamente tú y yo tenemos que decidir todos los días morir al pecado en nuestras vidas.
Y la única forma en la cual tú y yo podemos morir al pecado en nuestras vidas es gracias a la muerte de Cristo. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La gracia tiene el propósito de hacernos morir al pecado, no hacernos la vida más fácil en el pecado. La gracia de Dios no sirve para que tú puedas calmar tu conciencia cuando estás pecando o cuando vas a pecar, sino que la gracia de Dios te da la capacidad de que tú, cuando estés siendo tentado a pecar, puedes decidir morir al pecado, entendiendo de que en Cristo Jesús tú estás muerto al pecado. Y eso se llama mortificar nuestra carne, mortificar, morir al pecado. Y es el hecho de que tú y yo, por lo que hizo Cristo en la cruz, hoy podemos declarar que estamos muertos al pecado e identificarnos con Jesús al morir al pecado en nuestras vidas todos los días. Porque nos identificamos con Cristo en que hemos sido sepultados con Cristo y muertos al pecado. Colosenses capítulo 2 versículo 12 dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo, dice, por medio del bautismo para muerte. Nos hemos identificado con Él, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, porque sumergirnos en el agua es un símbolo radical de nuestra muerte al viejo hombre y una vida de pecado sepultada con Cristo en su muerte. Por lo tanto, la muerte de Cristo por nuestros pecados nos habilita para poder morir a la vieja vida de pecado. Tú puedes morir al pecado porque el pecado está muerto. Y todo eso, ¿por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Eso vemos en los primeros 3 versículos, pero mira lo que vemos después en los siguientes 3 versículos, versículos 4 y 5. Primero vemos que los que han creído en Cristo Jesús han muerto al pecado, pero los que han creído en Cristo Jesús también han resucitado a una nueva vida. Por tanto, dice, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y quiero que veas esto. En Cristo, por medio de su muerte en la cruz, nosotros podemos morir al pecado, pero en Cristo, por medio de su resurrección, nosotros podemos nacer a una nueva vida. La palabra nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Algo que me encanta acerca de los milagros de Jesús es que Jesús nunca reparó nada. Jesús, por ejemplo, nunca emplomó muelas con caries. ¿Ok? Para todos los que fueron a una campaña de sanidad y se quedaron sorprendidos porque alguien tenía una palomita en la muela emplomada, Jesús nunca emploma muelas. Jesús lo que hace todas las cosas nuevas. Jesús te hubiese dado una muela nueva. Cuando la persona que no podía caminar fue sanada por Jesús, la persona no es como que Jesús le dio un par de muletas o una silla de ruedas para que se pueda transportar. Jesús lo sanó por completo y esa persona ahora podía caminar. Alguien que era ciego ahora podía ver la belleza de la creación y la luz del sol. Alguien que no podía hablar porque era mudo ahora podía hablar. Como una persona que nunca había hablado ahora podía hablar, solamente por el poder transformador de Cristo Jesús. Tú y yo, seres, hombres y mujeres pecadores, por la obra de Cristo Jesús, por la muerte de Cristo Jesús y por el poder de la resurrección de Cristo Jesús, podemos experimentar una nueva vida en Cristo hoy. Y esa nueva vida que tú y yo podemos experimentar es una vida que nosotros podemos experimentar así como nosotros fuimos inmersos en Jesús en su pecado, en el pecado de nosotros, cuando Él murió por nuestro pecado. Nosotros también somos inmersos en Jesús cuando nosotros en su resurrección, nosotros resucitamos a una nueva vida. Muchas veces hablamos acerca de la resurrección de los muertos y que esperamos el momento cuando nosotros resucitemos y nuestros cuerpos sean transformados y podamos estar en el cielo con Jesús por toda la eternidad con cuerpos glorificados. Pero Jesús hoy te resucita a una nueva vida cuando tú pones tu fe en Él y tú puedes experimentar la plenitud de Cristo hoy.
Y esa plenitud de Cristo es una vida a través de la cual Él quiere que tú experimentes su gracia, su poder transformador. No es una vida a medias. Colosenses capítulo 1 versículo 19 dice que en Jesús habita toda la plenitud del Padre. Pero Efesios capítulo 4 versículo 13, hablando acerca de la obra que Dios está haciendo en nosotros como su iglesia y sus hijos, dice que Él trabaja en nosotros hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. La obra de Cristo Jesús en ti no es hacer una mejor versión de ti mismo. Lo que Jesús está haciendo en tu vida es formar a Cristo en ti, para que entonces Cristo en ti pueda dar testimonio del poder transformador de Cristo Jesús. No el poder transformador de una persona que con sus buenas intenciones y buenos deseos cambió su vida, sino que la gente pueda ver en ti ¿a quién? A Cristo. Que la gente pueda ver en ti a Cristo. Esta nueva vida que Jesús nos da no está caracterizada por la perfección, sino por el proceso de santificación, la vida de Cristo siendo formada en nosotros. Esa es la obra que Jesús está haciendo, nos hace morir al pecado, pero al mismo tiempo nos da una nueva vida. Y en esta nueva vida que tú y yo podemos andar, la razón por la cual podemos andar en esta nueva vida, fíjate versículos 6 al 7, es porque los que han creído en Cristo Jesús ya no son esclavos del pecado. Mira lo que dice la palabra. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y ahora que volví a estudiar este pasaje, era un pasaje que había leído muchas veces, pero ahora que lo volví a estudiar y vi esta frase, que nuestro viejo hombre, que dice, fue crucificado ¿con quién? ¿Cuántas veces le echamos la culpa al viejo hombre por la vida pecaminosa que llevamos sobre esta tierra? ¿Pero qué dice este pasaje? Que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. Deja de echarle la culpa a tu pasado, deja de echarle la culpa a tu naturaleza pecaminosa, porque en Cristo Jesús, dice aquí, tú eres libre de la esclavitud del pecado, por lo tanto tú puedes decidir no pecar. Tú puedes decidir no pecar, no por tu fuerza de voluntad, no porque tanto vengas a la iglesia y escuches la predicación de la palabra, sino por la obra de Cristo Jesús que está haciendo en tu corazón. Es la obra transformadora de Cristo la que te habilita y te capacita para ya no vivir bajo el dominio del pecado. Juan capítulo 8 versículo 34 nos dice que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Tú y yo éramos esclavos del pecado a causa de que el pecado del primer hombre, Adán, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero todos nosotros también pecamos y a causa de nuestro pecado somos esclavos del pecado. Pero mira lo que dice los versículos 17 y 18 de Romanos capítulo 6, en este mismo capítulo. Dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Y cuando dice que se han hecho obedientes a esta forma de doctrina, lo que está diciendo es porque ustedes han creído, porque ustedes tuvieron fe. A causa de su fe, ustedes, dice, ya no son esclavos del pecado, sino que ahora son siervos de justicia. Y vamos a hablar un poco más acerca de ese concepto más adelante. Pero el hecho de que hemos sido liberados del pecado implica de que por el pecado de Adán todos nacemos bajo el dominio del pecado, pero por la muerte de Cristo las cadenas del pecado han sido rotas y somos hechos libres de la esclavitud del pecado. El pecado no tiene más dominio en ti. El pecado ya no te esclaviza. Cuando eres un esclavo haces la voluntad de tu amo. Pero el pecado ya no es nuestro amo. Nuestro amo ahora es Cristo. Por lo tanto, Dios cambia el deseo y la voluntad de nuestro corazón de hacer la voluntad del pecado y la voluntad de nuestros deseos pecaminosos por hacer la voluntad del Padre. Y por eso dice que ahora somos siervos de justicia. Pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta, porque todos hemos experimentado en algún momento la esclavitud del pecado, algunos en mayor magnitud que otros. Algunos tal vez han experimentado la esclavitud de algún vicio.
Tal vez algún vicio al alcohol, o vicio a la pornografía, al tabaco, a lo que sea. Y tal vez te sentías esclavo de esas cosas. Pero sabes que Cristo dice que Él quiere hacerte libre de la esclavitud del pecado. Y no hay cadena que Jesús no pueda romper. No hay fortaleza que Jesús no pueda derribar. Porque Jesús, el poder de Jesús, el poder de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, tiene el poder para que nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, ya no seamos más esclavos de nuestros pecados. Tú hoy tienes la libertad de decidir no pecar y ya no estar bajo el dominio del pecado. Tal vez algunos de aquí sienten que el pecado los tiene esclavos y los tiene agarrados y piensan, no, Dios no me puede sacar de este pecado. No hay lugar oscuro que la luz de Jesucristo no pueda alumbrar. Y no hay nada ni nadie que se pueda resistir al poder de Cristo Jesús. Por lo tanto, si tú hoy te sientes esclavo del pecado, quiero decirte que puedes encontrar esperanza y libertad del dominio del pecado en Cristo Jesús. Pero mira versículos 8 al 10, porque recién veíamos los primeros 3 versículos. Los que han creído en Cristo tienen poder de morir al pecado por la muerte y la resurrección de Cristo. Los que han creído en Cristo también tienen una nueva vida en Cristo por la resurrección de Cristo. Los que han creído en Cristo ya no son esclavos del pecado por la muerte y la resurrección de Cristo. Pero después versículos 8 al 10 nos muestra que los que han creído en Cristo tienen victoria sobre la muerte. Dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto a que Él vive, vive para Dios. Él murió y dice, ya no morirá más. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Fue crucificado en la cruz del Calvario, murió, fue sepultado, pusieron una gran piedra para evitar que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús, pero al tercer día Jesús resucitó de los muertos. Y porque Él resucitó de los muertos, hoy nosotros podemos tener la esperanza de que no hemos puesto nuestra fe en un líder religioso que sigue en una tumba, que sus promesas no se cumplieron, sino que nuestro Rey está sentado a la diestra del Padre, y porque Él está a la diestra del Padre, nosotros podemos tener la confianza que un día estaremos con Él. Jesús le dijo a sus discípulos, no teman, no teman. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y Jesús le hizo una promesa a sus discípulos, la misma promesa que se aplica a nosotros. Y si nosotros tenemos esa esperanza, déjame decirte algo, no debemos tener temor de la muerte. Porque si bien la muerte a lo mejor es algo que nos asusta, es algo que de repente le tenemos miedo. Y para evidencia de eso, la pandemia. ¿Cuántos de repente se bañaban en desinfectantes? No vaya a ser que les vaya a dar COVID. Y la realidad es esta: ninguno de nosotros sabíamos cómo íbamos a reaccionar al COVID. Y cuando a mí me dé COVID, ¿será que? Y empiezan a toser ahí algunos, ¿no? Qué miedo. ¿Será que cuando a mí me dé COVID, será que voy a resistir? ¿Será que no voy a resistir? ¿Será que voy a ser asintomático? ¿Será que voy a tener muchos síntomas? Y a algunos la verdad nos valía. A algunos la verdad andábamos de carnita asada en carnita asada, aprovechando que todo el mundo andaba encerrado, y la realidad es que a algunos nos valía, pero otros estaban bajo mucho temor. Bajo mucho temor, ¿por qué? Porque naturalmente le tenemos temor a la muerte, pero Jesús venció a la muerte en la cruz. Y Jesús venció a la muerte por medio de su resurrección. Por lo tanto, para nosotros la muerte no es el final, sino que para nosotros la muerte es la antesala a la eternidad. Y para nosotros la muerte significa poder estar para siempre con Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía, yo la verdad estoy en un aprieto, porque por un lado me quiero quedar aquí con ustedes para seguirles enseñando las bellezas de Cristo, pero por otro lado me quiero ir con Él. La muerte para nosotros significa cambiar de dirección. Cambiar de estado físico a un estado espiritual, pero vamos a seguir en la misma y mejor relación con el Padre cuando estemos para siempre con Él en un cuerpo totalmente transformado y glorificado.
Por lo tanto, el creyente, aquel que ha puesto su fe en Cristo, tiene victoria sobre la muerte. Por nuestra unión con Cristo, entonces nosotros somos beneficiarios de su victoria sobre la muerte. Dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. La muerte, que era la condenación a causa del pecado, ya no tiene dominio sobre Jesús porque Jesús la venció. La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros porque en Cristo nosotros hemos vencido a la muerte. Y por último, versículos 11 al 14. Dice, así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y pasa de hablar acerca de algo eterno a hablar acerca de algo presencial. Porque si bien nosotros tenemos una esperanza de vida eterna, la vida que tenemos en este mundo, la vida que nosotros estamos viviendo sobre esta tierra, tiene que tener sentido y tiene que tener propósito en Cristo. Por eso dice, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo que aquí el apóstol Pablo va a terminar diciendo en este pasaje es, porque Jesús murió por nosotros, porque Jesús se adelantó, porque ninguno de nosotros podía morir en la cruz y vencer a la muerte, morir en la cruz y vencer al pecado, pero porque Él se adelantó por nosotros, porque Él corrió más rápido, tocó base y dijo, 1, 2, 3 por todos mis amigos, tú y hoy y yo podemos recibir los beneficios de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y por lo tanto, fíjate, podemos ser siervos de justicia y presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque por último aquí vemos en este pasaje que los que han creído en Cristo ahora son instrumentos de justicia en manos de su Salvador. Y mira lo que dice, si queremos ser instrumentos de justicia, versículo 11, tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Tenemos que recordarnos nuestra identidad. Recuérdate tu identidad. Recuerda la identidad de las personas que tú conoces que están en Cristo. Hey, deja de luchar con el pecado porque tú has muerto al pecado y eres una nueva criatura en Cristo. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos y recordarnos entre nosotros que hemos muerto al pecado y porque Cristo, la vida de Cristo ahora está en nosotros, podemos vivir como instrumentos de justicia. Pero también versículo 12, tenemos que ser conscientes de que la batalla por la santidad y la batalla por ser instrumentos de justicia es una lucha diaria. Mira cómo dice el versículo 12, dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. O sea, hey, ya moriste al pecado, no dejes que el pecado se apodere de nuevo de tu corazón. No dejes de nuevo que esos hábitos pecaminosos vuelvan a tener cabida en tu mente, vuelvan a tener cabida en tu corazón. Porque tú ya has muerto al pecado. Porque ahora Cristo en ti es mucho más fuerte y más poderoso y tú puedes dominar el pecado en tu vida en Cristo. Pero después versículo 13, si queremos ser esos instrumentos de justicia, debemos ofrecer nuestros cuerpos como una ofrenda a Dios. Dice, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Más adelante el apóstol Pablo dice de que tenemos que entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que eso es nuestro culto racional. Si nosotros queremos ser instrumentos de justicia, tenemos que entender que no nos pertenecemos. Tenemos que entender que si hemos recibido la gracia de Dios y hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, es para que ahora entreguemos nuestras vidas como una ofrenda de olor fragante delante de Dios. Para poder de esa manera dar testimonio de quién es el Dios que nos ha salvado. Nuestros cuerpos ahora le pertenecen a aquel que entregó su vida por nosotros. Y el versículo 14 termina mostrándonos que nuestra victoria no es el resultado de nuestra obediencia a la ley, sino que nuestra victoria es el resultado de la gracia que hemos recibido en Cristo. Fíjate, dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ojo,
Lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo no son buenos deseos para la iglesia en Roma. Lo que el apóstol Pablo aquí no está diciendo son palabras empoderadas, metafísicas, para que la gente reciba bendición. Lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo son las verdades acerca de la obra poderosa de Cristo Jesús en la cruz y su resurrección. Por lo tanto, si tú y yo creemos que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, tenemos el poder para ya no vivir bajo el dominio del pecado, sino vivir en la nueva vida que Cristo tiene para nosotros, sin temor a la muerte, sin esclavitud bajo el pecado y siendo instrumentos de justicia en manos de nuestro Salvador. Eso está en ti, está en mí, no en nosotros mismos, sino Cristo en nosotros. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y quiero que reflexiones en todas estas implicaciones de la cruz, todas estas implicaciones de la tumba vacía. Porque si Cristo murió y Cristo resucitó, y lo que hemos leído en esta mañana es verdad, si tú hoy has llegado a este lugar por primera vez o has estado viniendo varias veces, pero has estado luchando en tu mente y en tu corazón si creer o no creer, hoy es el momento donde tú hoy puedes abrir tu corazón delante de Dios y decir: Dios, me he negado, me he resistido, pero hoy entiendo de que Jesús es tu Hijo, que vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay perdón de pecados, solo en Él hay libertad, solo en Él puedo recibir vida nueva. Solo en Él puedo tener victoria sobre la muerte, solo en Él mi vida puede tener propósito. Y tal vez hoy es momento de abrir tu corazón a Dios y decirle: Dios, perdóname, sálvame, creo en ti. Pero tal vez en esta mañana también hay personas en este lugar, habemos personas en este lugar que necesitamos ser recordados acerca de nuestra identidad en Cristo por la obra de Jesús en la cruz, de que podemos morir al pecado, de que tenemos una vida nueva, de que no somos más esclavos del pecado, que la muerte no tiene más poder sobre nosotros, porque ha sido sorbida en victoria y ha sido vencida por Cristo en la cruz. Por lo tanto, hoy podemos ser instrumentos de justicia en manos de nuestro Salvador. Padre, te damos tantas gracias por esa obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz. Y ahora, al participar de los elementos de la Santa Cena, el pan y la copa, queremos hacer memoria y queremos reflexionar y queremos adorarte, reconociendo que nada de esto sería posible de no haber sido porque el cuerpo de Jesús fue quebrantado en esa cruz por nuestros pecados. Su sangre fue derramada en esa cruz para el perdón y la limpieza de nuestros pecados. Pero porque Él resucitó al tercer día, podemos celebrar de estos elementos sabiendo que Cristo vuelve pronto y vuelve por su iglesia. Y anhelamos ese momento glorioso de su venida. Mientras tanto, queremos ser instrumentos de justicia en tus manos. Te adoramos, Señor. Te adoramos y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si has puesto tu fe en Cristo Jesús, te quiero invitar a que ahí en tu lugar tomes del pan, tomes de la copa. Así como tomas del pan y tomas de la copa, puedas orar en tu lugar. Y cuando estés listo, participa directamente del pan, participa de la copa. No vamos a volver a orar para participar de los elementos. Quiero que tú ores ahí donde tú estás, recibas el pan, recibas el jugo, recibas el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y participes en ese momento, recordando y haciendo memoria de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por ti y por mí.